Me decía hace poco Antonio, bueno, voy a empezar a hablar de Antonio, pero por supuesto lo que hoy nos convoca aquí es una reflexión en alto sobre el periodismo, sobre el ejercicio del periodismo, sobre todas las cosas que nos dejamos por el camino los periodistas cuando lo ejercemos, o al menos así, yo creo que lo tratamos de hacerlo quienes nos sentamos en esta mesa o en esta butaca, con honestidad, con compromiso y sobre todo como una idea en el frontispicio realmente, servir de servicio, o sea, hacer de servicio público. Yo creo que no se nos debe olvidar a los periodistas nunca que fundamentalmente o sobre todas las cosas somos el cauce para la ciudadanía, el cauce de la información que debe de llegarle, de la denuncia, de lo que los poderosos ocultan y de toda esa idea. Yo creo que habla mucho este libro, El precio de la verdad, que ha escrito Jesús Cintora, que ustedes conocen, por supuesto, muchísimo y muy bien, porque durante muchos años ha estado en la primera línea de la información, desde muy joven. Antes estaba hablando de su época de becario, no sé si luego no hablará también de esa etapa de becario en la SER. Jesús, como ustedes saben, es de Soria, de un pueblo de Soria, un hijo de la educación pública, esa educación que tenemos que defender. Hoy, por cierto, se han manifestado de forma masiva en la calle los docentes de la educación pública andaluza y yo creo que también merecen un aplauso. Y Jesús, como buen hijo de la educación pública, yo creo que miró también a sus profesores, y eso también lo cuenta en este libro, al que quien no lo tenga, pues creo que está a la venta luego, le invito a que lo lea. Jesús también cuenta en este libro... Me dice que ya no quedan, pero bueno. Bueno, oye, pues compremos en las librerías, de Sevilla, en las librerías de cercanía. En la web nuestra también, desde la semana que viene podéis hacerlo, pero luego hablamos de eso, perdóname. Bueno, perdonad, sé que se ha quedado la cosa corta, pero es que habéis comprado muchos, gracias. Decía que Jesús, como buen hijo de la educación pública, cuenta en las páginas de este libro que el periodista que más ha admirado o su primer referente era su profesor de lengua. No sé si es porque, bueno, en casa creo que vienes de una familia muy pegada al territorio, ¿no? De ganaderos, creo, o que trabajan el ganado, que es muy diferente. Sí, o por lo menos aquí en Andalucía se entiende de forma diferente. Siempre digo que mi abuelo se llamaba Jesús y se dedicaba a los cerdos. Mi padre se llama Jesús, 12 hermanos y se dedica a los cerdos. Yo somos 4 hermanos varones, yo me llamo Jesús, ellos se dedicaban a los cerdos de 4 patas. Yo a veces pienso que a los de 2. A veces pienso, pero solamente a veces, o sea, que también hay animales buenos del bosque, perdón. No. Bueno, decía que eres hijo de la educación pública, tu referente periodístico primero, no sé si el que se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque también en esta página hay mucho desengaño, hay páginas de desengaño de la profesión, pero late el espíritu de la ilusión. Yo creo que te sigues creyendo este oficio. Yo debo decir, aquí mi amiga Mercedes, que me acompaña mucho también en esta etapa, sabe bien que me embarca en una nueva etapa también de la mano de Prensa Ibérica, en el Correo de Andalucía, de la mano de Isabel Morillo, a la que tanto queremos. Veo aquí a Amparo y por supuesto estoy pensando en Isabel. Y yo estoy en ese momento de idilio ahora mismo con la profesión. Estoy, como diría mi madre, estartadita de trabajar, es verdad, son muchas horas, pero estoy en un momento muy feliz de la profesión, me lo creo. Creo en mi oficio y me late todavía ese espíritu combativo y a la vez comprometido. En tus páginas hay desilusión, hay desengaño, pero también dice, creo que hay optimismo. Y defiendes, creo que tengo aquí la frase literal, ser crítico es ser optimista. Porque un optimista es el que sigue trabajando por desvelar aquello que los poderosos quieren ocultar, dices tú en tus páginas, y por eso sigues defendiendo el periodismo y el ejercicio del periodismo, pese a que, y eso es también la reflexión a la que quería venir ahora mismo no estás en esa primera línea. Ahora nos contarás por qué no estás en esa primera línea desde hace un tiempo, después de haber pasado pues, por las principales cadenas de este país, con programas y formatos de muchísimo éxito, de muchísima audiencia, en un momento determinado, y ahora tú ya, si quieres, haces el contexto de esas decisiones, dejas de estar en pantalla y... alguien que no te conociera o que no conociera tu trayectoria diría, bueno, pues a lo mejor no está en pantalla, oye, porque a lo mejor es que la gente se ha cansado ya de Jesús Cintora. A la vista está que no se ha cansado porque hay mucha gente y creo que allá donde va sigues arrastrando pues muchísima expectación y la sala llena, ¿no?, de presentaciones y demás. Entonces, habría que
que responder a esa pregunta. ¿Es que se ha cansado los formatos de Jesús Cintora o es que ha habido otras decisiones por el camino? No sé, ahora nos contarás un poco. Y yo creo que ya es hora de que le deje hablar a Javier Aroca. Me decía, empieza tú que yo me enrollo. Que curre un poco a Aroca porque si no, no cobra. O sea que... Claro. Lo de cobrarse era de broma, ¿no? Vamos, es que mando a mi mujer a la peluquería. Hoy igual te cae un pellizco porque hemos vendido todos los libros, Aroca, no te quejes. Como sea verdad, mando a mi mujer a la peluquería ahora mismo. Aroca. Bueno, buena. Aroca, por Dios. Por favor. Pero, hombre, sí, pero si Amparo sabe... Que Amparo sabe de lo que estoy hablando porque eso se decía muchas veces aquí cuando alguien pensaba que le iban a nombrar algo. Es un chiste, pero bueno, si no os gusta lo retiro. Se puede quitar el chiste. Sí. El chiste se puede borrar, ¿no? No, yo no quiero que se borre. ¿Por qué? No nos vayamos a olvidar de nuestros propios defectos y de nuestra propia cultura. Yo tengo una cultura machista y algunas veces pues me sale. Bueno, pero tengo que reconocer que he nacido en un contexto determinado. A ver, a ratos nos sale, la realidad es que a ratos nos sale a todos. Bueno, vale, pero no... Como se han podido comprobar. Aquí el autor es él, o sea, que no vayamos a... No, primero quería... Y yo, vamos, rascas un poco y también me sale igual que a Javier. O sea, quería saludaros a todas y a todos, que también hay aquí algunos hombres, y por supuesto agradecer a Jesús que me invite a estas cosas que ya se están convirtiendo casi en una especie de sarao. Hemos estado recientemente en otro y le he dicho que tiene que dar un paso más, que tiene que contratar un guitarrista y uno con un cajón, y entonces ya, bueno, entonces a lo mejor ya podemos cobrar, pero de momento, mientras que no ofrezcamos un espectáculo más integral, pues nos vamos a quedar en esto, en la beneficencia de las instituciones sevillanas y en otras por el estilo. No, quería saludaros a todos, pero en esta primera fila que han puesto, bueno, ya por supuesto alegrarme y saludar a Antonio, como digo, por la noticia más reciente, por haber sido elegido coordinador de su formación política. Saludaros a todos. Esto es como, a ver si no meto la pata ahora también, como los anuncios de Bebetón, ¿no? Que decía, había de todo, ¿no? Por aquí, por tener de todo, tenemos hasta un guardia civil. O sea que también hay de todo, todos los colores, todas las sensibilidades, todas o más de uno, y pues mejor todavía. Y después... siempre hago lo mismo, saludo a los electos, especialmente, me da igual que haya 1 o 23. ¿Por qué saludo a los electos? Porque en un momento en donde determinados poderes tratan de desprestigiar la función pública, la condición pública, el sacrificio público, la representación, en definitiva la esencia de la democracia, yo creo que a cada electo de este país hay que rendirle homenaje a su compromiso y también a la responsabilidad de representarnos. Por todo esto, saludo a los electos. Y también hoy me vaya a permitir que respire por mis propios poros, porque venimos a hablar de la verdad, venimos a hablar de la mentira, venimos a hablar de los bulos, y quiero saludar aquí, y en nombre de todos, y también haciéndole homenaje a todos, no a uno solo, a Antonio Torrijos. ¿Por qué? Porque fue una de las principales víctimas de la mentira. Y dicho esto, vamos a hablar del libro de Jesús. Yo me siento provocado y concernido por la propia temática del libro, porque es un asunto que no se puede trivializar, porque habla ni más ni menos que la libertad de expresión, la libertad de información y de la verdad, que es lo contrario, o posicionarse en contra de la mentira, del bulo, de la falsedad y todo aquello que está últimamente contaminando el debate público y la política. Tiene que ver, ha ocurrido un acontecimiento reciente que nos puede servir un poco de guía, que fue la reacción airada mediante una carta del presidente del gobierno y de su propia respuesta, porque se respondió él mismo. Respondimos también una mayor parte de la ciudadanía de este país afectándonos por algo que está ocurriendo que es verdaderamente lamentable, que es la presencia de la mentira en el debate público, en el debate político. Y bueno, puedo contar muchas cosas, pero más que contar un cuento, voy a contaros lo que dice el artículo 20 de la Constitución española. Lo que dice el artículo 20 de la Constitución española, ni más ni menos que la sección 2, es decir, están todos los derechos fundamentales que tenemos todos. Dice, todos tenemos derecho a comunicar y a recibir información, pero los malos se paran ahí.
sin que haya ni siquiera ninguna señal ortográfica que lo detenga. Ahí no hay ni coma, ni dos puntos, ni punto y coma, ni punto y aparte. Después de información, dice la Constitución, veraz. Es decir, la libertad de información, el derecho a comunicar, el derecho a recibir información tiene que estar presidido siempre por la verdad. La verdad es un término tan constitucional como pregonar que tenemos el derecho a la información. Pero eso se está hoy día pues, cambiando. Hoy día, lejos de presidir, de dejarnos presidir por la verdad, nos estamos dejando presidir por la mentira. Y hay un debate, luego seguramente lo sacará también mi compañera Patricia, yo también estaré encantado de participar en ese debate sobre qué hacer con la mentira. Pues a la mentira hay que hacerle frente, porque la mentira acaba corroyendo la democracia. Una señora que precisamente no es sospechosa de ser ni izquierdista ni nada parecido, pero sí que es muy sospechosa y con razón de ser una gran demócrata, me refiero a Angela Merkel, ya dijo en el Bundestag que a la mentira había que responderle con la única fuerza que tiene la democracia, que es con el poder legislativo. El poder legislativo que al fin y al cabo se construye sobre la voluntad popular que expresamos todos. Porque en ese mismo artículo de la Constitución, el artículo 20, también dice que el Estado, la sociedad, la ciudadanía, por supuesto a través del poder legislativo de los partidos, puede legislar para conseguir eso. Luego, por tanto, vuelvo otra vez a la carta del señor presidente del Gobierno. El señor presidente del Gobierno hizo muy bien en denunciar lo que pasaba, pero ha hecho muy poco en arreglar de momento lo que denunció que pasaba. Por tanto, yo espero nuevas medidas que sean suscribibles por todas las fuerzas políticas con tiempo. Yo sé que esto no es una cuestión de un día para otro, pero nos llevan insultando democráticamente mucho tiempo como para que no tengamos nada preparado. Si los demócratas no tenemos algo preparado en el bolsillo, nos van a coger como siempre, a traición. Luego, por tanto, no nos dejemos ni traicionar ni sorprender. Sabemos lo que nos pasa. Hay un bien diagnóstico. Está ocurriendo todos los días. Cambiemos, defendámonos. Porque sin entender que estamos ausentes de ese principio de veracidad en el derecho a la información, no nos vamos a enterar de nada de lo que está pasando. Es que, por ejemplo, el lawfare no existe sin la complicidad de los medios de comunicación. O sea, la mentira instalada en el discurso parlamentario, en el discurso económico, en el discurso social, en todas las cultural, en todas las esferas de la vida, no es posible sin la complicidad de los medios de comunicación. Que hay muchos periodistas que no son así, de acuerdo. Pero cuidado, aquí hay un problema. Y es que cuando hablamos de libertad de expresión, parece que es un atributo o un principio o un derecho que tienen los periodistas. También lo tienen, pero lo tienen no por ser periodistas, lo tienen por ser ciudadanos o ciudadanas. Porque es un derecho de la ciudadanía, porque no hay democracia sin veracidad, no hay democracia sin luz, no hay democracia sin transparencia. Hay un periódico que se hizo muy famoso en el mundo democrático, en España lamentablemente se hizo más famoso en el mundo cinematográfico que en el democrático, que es The Washington Post. Este periódico se hizo famoso porque fueron uno de los protagonistas de la gran denuncia en el caso Watergate. Bueno, pues desde entonces pusieron un subtítulo en el periódico, lo pueden ustedes comprobar para que no vean que no es un invento mío. Pone The Washington Post y debajo pone Democracy dies in darkness, que significa la democracia muere en la oscuridad. Eso lo dicen los periodistas que están comprometidos con la libertad, con la democracia. Yo creo que ha habido muy pocos ejemplos de defensa de la democracia como aquellos valientes periodistas de The Washington Post. Ese es el compromiso verdadero, entiendo yo, de la prensa. Lo mismo que dice o que sostiene el Washington Post lo han sostenido pensadores muy importantes que también ejercieron el periodismo. Por ejemplo, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía que la democracia sin transparencia, la democracia sin luz, la democracia en la opacidad no era posible. Eso correía a la democracia. Por tanto, ahora contaremos más cosas, sobre todo las tiene que contar Jesús, algunas que le han pasado a él mismo. Porque claro, cuando vivimos en un ambiente tóxico, contaminado, en donde los medios de comunicación corrompidos se dan la mano con jueces corrompidos y con poderes corrompidos y con partidos corrompidos, entonces estalla una verdadera conmoción democrática. Y una de las conmociones democráticas que se liberan con este estado de corrupción son las casas de brujas. ¿Os suena, no? Hay muchos periodistas, aquí tenemos uno delante, que ha sido sometido a una auténtica casa de brujas. Y no solamente por decir la verdad, sino por resistirse y no contar mentiras.
Y no me creo eso de la precariedad, ¿eh? Eso cuando se dice, no, mire usted, es que algunos periodistas, algunos medios de comunicación tienen que vivir la precariedad. Precarios somos todos, los periodistas, los fontaneros, los guardias civiles, la policía, los bomberos, los maestros, todos somos precarios, por no hablar de los parados. Pero una persona por ser precaria y por estar parado, por no tener dinero, no tiene por qué corromperse en la línea de atacar severamente los principios que sustentan la democracia. No solamente la nuestra, sino todas. Es un problema global, después hablaremos. Pero decir que es un problema global es muy importante, porque estamos haciendo un diagnóstico correcto. Pero decir que es un problema global no puede valer para eludir nuestras propias responsabilidades. Es un problema global, por supuesto, pero empecemos por nosotros. ¿O qué vamos a esperar? ¿Que empiecen otros? No, empecemos lo nuestro, porque nuestra democracia es más débil. Nuestra democracia es más débil. Hay democracias que llevan 200 años y que han resistido hasta guerras mundiales. La nuestra no, la nuestra es muy cortita. Y lo mismo que algunos llevamos todavía el pecado del machismo en nuestra mochila, muchos también llevan el pecado de haber nacido en un sistema no democrático. O sea que todavía no hay mucha parte de nuestra generación, yo me incluyo, que no hemos mamado la democracia. Y si no la hemos mamado, pues no la tenemos en nuestros huesos, porque todo lo que nos dio de mamá nuestra madre lo tenemos en los huesos. Y hay algunos que no lo tienen, y por eso la democracia falla. Por eso tenemos que ser más incisivos todavía, más poderosos, más empoderados, como decir las mujeres ahora, pero empoderados no en el sentido del género, sino en el sentido de la democracia. Tenemos que empoderarnos democráticamente y hacerle la pared, poner el pie en la pared a todos aquellos que atentan cotidianamente contra la democracia. Y una de las maneras de atentar, creedme de verdad, porque esto es muy serio, es contar mentiras en los medios de comunicación. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Patricia, gracias a Javier, gracias a todas y todos los que llenáis esta sala. A ver, yo, si me permitís, especialmente Javier y yo hemos hecho ya una serie de actos y yo intento contar siempre algo un poco distinto. Entonces yo hoy voy a contar algo que me ha ocurrido hoy en la calle y voy a empezar por una noticia que me ha llamado la atención y que creo que da buena prueba de cómo está el periodismo, y venimos a hablar de eso, ¿verdad?, de periodismo. Entonces, un ejemplo que he visto hoy mismo relacionado con Andalucía y que da pie para hablar de estas cosas, ¿vale? Entonces, es una noticia que dice así el titular: Renfe pone en servicio 2 trenes AVE directos y diarios entre Málaga y Murcia a partir del 1 de junio. Esta es una noticia, ¿vale?, un titular de un medio. No voy a decir cuál para no estigmatizarlo y tal. Bueno. Siguiente noticia. La misma. El titular dice, acordaos de lo que he dicho, línea de tren, ¿verdad?, que unía Málaga, Murcia. Bueno, la noticia la cuentan de otra manera en otro medio, que es muy distinto, claro. Uno puede recibir ese titular, se queda con él, se queda con esa copla y dice, pues qué bien, van a poner un tren directo, hemos dicho, diario, oye, qué maravilla. Otro titular de otro medio de comunicación. Renfe pone en servicio trenes AVE para ir de Murcia a Málaga, Málaga, pasando por Madrid. Pasando por Madrid. Pasando por Madrid. Esto es así, o sea, tal cual. Renfe pone un AVE Murcia-Málaga pasando por Madrid. Hay gente que ha escrito en Twitter, me parece fatal que no vaya por Pontevedra. Pero es que, claro, tú lo analizas, ¿no? Entonces, es la diferencia entre lo que nos pueden contar, que lo han contado, que es un titular de varios medios de comunicación, que probablemente es la nota de prensa, Renfe, claro, o Adif, entonces, y profundizar la historia, ¿no? Entonces, claro, luego uno se pone y dice, no, el nuevo servicio, comparada en la capital de España, dice, tardará más de 6 horas por la mañana y más de 7 por la tarde, ¿vale? Entonces, vale. Vamos a ver. Porque por la tarde hay más bulla. Esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir en los medios de comunicación si uno se queda en la superficie y no lee, que también la responsabilidad de la ciudadanía está ahí. Hay que esforzarse, leer, ¿de acuerdo? Y a veces que no te vendan gato por liebre, porque, por ejemplo, aquí, pues yo qué sé, hay gente que se cree que Ferreras hace programas y es un tío muy de izquierda, se hace un programa progresista, ¿no? Claro, pues yo qué sé, claro. Claro, entonces vamos a ver. Esto es así, hay gente que, bueno, pues yo qué sé, Ferreras, súper progresista, tal, y luego le oyes con Villarejo y dice, es muy burdo, pero vamos con ello,
Yo le dije a Inda, es muy bueno, pues esto es parecido, es decir, es un ejemplo de lo que puede ocurrir con los medios de comunicación. El escaparate y luego cuando pasas a la tienda, que te pueden robar la cartera y sales sin haber comprado y encima te han birlado el monedero. Bueno, pues esto va por ahí. Entonces, es un ejemplo de hoy mismo, que nos hemos estado riendo Aroca y un servidor en la comida, con Ismael, que ha venido a acompañarnos, que está ahí, con Miguel Blázquez, por este tipo de noticia, que denota cómo está el periodismo y luego denota también cómo tenemos el reino de España. O sea, el tema de la madrileñitis que tenemos. Y la Renfe. Y la Renfe, también. Bueno, aquí por lo menos parece que no han robado el cobre de momento, ¿no? No, Pero, porque ojo no a la hay ni vía, madrileñitis. porque no hay ni vía. Yo soy del campo de Gibraltar, soy de Algeciras, es que allí no llega ni el tren. O sea que, ojo a la en fin. madrileñitis de tener que pasar el tren por allí, ¿no? Que, bueno, entonces esto. Y luego también quería, no sé, quería saludar, porque no he saludado, ¿no? a las autoridades y saludo a la gente que nos acompaña. Ahora hablaré de Antonio Maillo un poco brevemente, porque yo a Antonio Maillo le conozco de la etapa de las mañanas de 4 y le doy la bienvenida, y doy la bienvenida a Juan Antonio Delgado, a Torrijos, que está, a Amparo Rubiales, a Rubén Sánchez de Facua, que también es otro compañero de la etapa de las mañanas de 4, y a Antonio le deseo, por supuesto, lo mejor. Antonio Maillo, yo le conocí en aquellos tiempos de las mañanas de 4, yo he de decirle que por aquella época, de los que están en política y no, venía Pablo Casado cuando yo no sabía que estaba estudiando la carrera de Derecho. Lo peor es que él tampoco lo sabía. Es lo peor. Pero estaba, dicen, sacándose la carrera de Derecho. Y de aquella época, pues en política, estaba Casado, que ya no está en política, estaba Albert Rivera, que ya todavía no olía a leche, pero se veía venir. Venía Alberto Garzón, que tampoco está en política, venía Pablo Iglesias, dicen que tampoco está en política, y tal. Y yo te digo, quedáis Pedro Sánchez y tú. Quedáis Pedro Sánchez y tú. Te lo digo. Había otros, pero vamos, por ahí va. Venía un tal Julio Anguita, que ahí yo tengo un par de anécdotas con Anguita, que sé que te conociste bien, mucho mejor que yo. Yo siempre me gusta contar un par de anécdotas de Anguita. Creo que la Anguita... Tú venías desde Andalucía porque decidimos que iba a venir gente por supuesto no iba a ser un programa, y no fue un programa ni ese ni el de Televisión Española pensado con madrileñitis. Al programa de Televisión Española vino Aroca desde el primer día porque yo quería que hubiera gente desde el primer día de Andalucía o de Galicia, o venía gente de Euskadi, o venía gente de la Comunidad Valenciana. Fue un programa, luego nos lo agradecieron enormemente echándonos a la calle, pero era un programa que venía gente variopinta, ¿no? Entonces, Julián Anguita, yo recuerdo, te lo digo porque la relación que vayas a tener con los medios de comunicación, Anguita me parece que era una persona que tenía unas ideas y era una persona íntegra, pero sí que recuerdo que, por ejemplo, yo tengo el récord de la entrevista más rápida de la historia de la televisión a Julio Anguita, que fue la siguiente: Julio Anguita, buenas tardes. Entonces él dijo, buenas tardes y adiós. Entonces así, ¿no? Entonces yo flipando. Entonces, en la tele existe esto que se llama el pinganillo, ¿no? Como el que dicen que lleva Ayuso, pero de la tele. Entonces me dijeron, está cabreado como una mona porque tenía que haber entrado hace 20 minutos y lo tenéis esperando, ¿no? Aquí están todavía dándole la razón, que no voy a ir con Anguita, tranquilos. Están aquí ya los suyos, claro, ya, bueno, que sí, que no, me cuento la anécdota. Pero yo intenté arreglarlo, ¿no? Julio, tal, yo sabía cómo es Anguita, un hombre serio y un hombre, ¿no? Puntual, tal. Yo, no, don Julio, tal, no, había quedado a las tal y se piró. Y se piró. Además, probablemente hizo bien, estaba aguantando. Pero hay una anécdota que cuento que sirve mucho para hablar de lo que va este libro y de lo que creo que... Antes he hablado de lo que puedo pasar yo en lo que estoy viviendo ahora mismo. Es ese veto clarísimo, esa censura, llevar casi 3 años sin poder presentar en la radio o en la tele, que es lo que llevo haciendo desde que tenía 18, pero con este gobierno tan súper progresista y tal y cual, yo estoy en el dique seco, ¿no? Bueno, ahora si queréis hablamos de eso. Pero con Julio Anguita me pasó una anécdota que da buena prueba de a veces esto de las etiquetas o los sanbenitos que te ponen. Entonces, si tú en los medios de comunicación, hoy ha sido noticia estos días, hoy venía leyendo lo que han hecho, por ejemplo, Paco Raval y su mujer, ¿verdad? Y Balaguer, Asunción Balaguer, en Alpedrete, ¿verdad? Alpedrete. Bueno, pues deciden que les van a quitar el Centro Cultural, la Casa de la Cultura y la plaza los de Vox y el PP. Esa gente, además de trabajar y de ser queridos en ese pueblo, ¿cuál parece ser que era el gran error, pecado que tenían? Que fueron comunistas. Claro, como fueron comunistas, pues hay que quitarles la plaza, hay que quitarles el Centro Cultural porque fueron comunistas. Esto ha ocurrido, ¿no? Pues con Julio Anguita, yo creo que en buena medida lo que fue o dejó de ser, yo creo que
en buena medida le estigmatizaron, le marcaron porque es que era comunista. Entonces el comunismo podía llevar, pues eso, cuernos, rabo y te comía el bocadillo cuando te ibas al recreo, ¿no? Bueno, entonces me pasó una cosa que fue llamativa con él, que íbamos por Córdoba un día que habíamos ido a hacer una entrevista, entonces yo iba con él y le iban parando. Julio, usted tendría que estar. Julio, usted tendría que gobernar. Julio, que esto es muy de España, muy tal, con la boca así abierta, los tíos, sobre todo los tíos. Julio, tú sí que tenías cojones, tú tendrías que estar, ¿no? Esto en Córdoba, él había sido alcalde, ¿no? Entonces lo iban parando y yo le dije, hostia, Julio, como te quieren, ¿no? Te van valorando, tal. Y me dijo, de todos estos que me está diciendo, no me votaba ni Dios. ¿Qué ocurre? Claro. ¿Por qué podía ocurrir en cierta forma? Pues porque, bueno, pues porque podían decir, pues este señor ahora se lleva mucho, como la gente a Río Pasado, todo el mundo es maravilloso y además en este país, a los que ya no están en política les ponen por las nubes. Hay gente, bueno, algunos que también porque se lo gana, pues por ejemplo ahora hay mucho fan de Felipe González en la derecha, no sé por qué será, ¿no? Pero es verdad que en el caso de Anguita, pues ahora que tanta gente dice, oh, Anguita, en buena medida el gran pecado que había hecho Anguita no era tener cuenta en Suiza. Si hubiera tenido cuenta en Suiza, igual le hubiera ido mejor. Es que era comunista. Entonces, como era comunista ya, esto, ¿no? Y iba de eso. Y he dicho que iba a contar nada, una cosa simplemente para una reflexión que planteo aquí ya a estos dos periodistas, que es sobre lo que me ha ocurrido en la calle hoy con una profesora que se estaba manifestando por la educación pública. Que ha sido lo siguiente. Hemos hablado, y esto ya me pongo serio, ¿vale? Ella me ha contado que creía que estaba movilizándose poca gente y hemos estado dialogando y le he dicho lo que realmente creo, que la importancia que tienen los medios de comunicación como correa de transmisión entre los problemas de la calle y el ciudadano. Y esto ya es serio. Es decir, yo no tengo una condena por mentir, no tengo una querella por mentir. A mí no me han pillado con cuenta en Suiza y si la tengo que me lo digan por lo menos para gastármela. ¿Cuál es, creo, a mi modo de ver, mi problema para que no me dejen estar trabajando? Pues hay dos. Uno, evidentemente, que el competidor, que es súper progresista, de él es muy burdo, pero vamos con ello, no quería enfrente a alguien que ya, en la etapa de las mañanas de 4, ese programa en el que entraba Rubén o entraba Antonio Maillo, nos convertimos en un programa que era el que la gente decidió ver más, de forma muy clara, y luego, pues sí, muy clara, las cosas claras, la tendencia era la misma y el programa iba en esa tendencia. Pero más allá de eso hay una cosa que creo que es clave, y es que aquel programa no era bipartidista únicamente, o sea, podía venir Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, pero podía entrar Julio Anguita, que en paz descanse, pero podía venir Esperanza Aguirre, que sé que os gustaba, o podía venir perfectamente. El primer día ya fue una declaración de intenciones, un día en el que estuvo Pedro Sánchez, estuvo Alberto Garzón, estuvo Rivera, estuvo Casado. Sí, asumo, veis, como le ha pasado a Aroca, asumo que eso quedó machista, porque vinieron maromos todo. ¿Vale? Luego vinieron en la mesa de gente periodistas y tal, vino alguna mujer, pero aquellos yo tuve el olfato de que podían ser líderes, fueron líderes, ¿verdad? Y luego venía gente de territorios, por ejemplo, Antonio Maillo, pues vino porque era alguien de Andalucía y quise que viniera, ¿no? Pero a lo que voy. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquel programa optó por que fuera abierto a otros territorios de España, que no fuera únicamente bipartidista, que pudieran venir sensibilidades distintas y que contara los problemas de la calle. Y ahora enlazo con lo que estaba hablando de la profesora con la que estaba hablando. Es decir, ella me ha dicho, es que viene poca gente, la gente no se moviliza. Habrá muchas razones. Estamos en una sociedad cada vez más individualista, sin duda. Están haciendo que la gente se movilice menos. Tenemos una ley mordaza todavía, por cierto. A ver si este gobierno tan progresista y demás decide derogarla, que eso dijeron. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que los medios de comunicación son correa de transmisión. Y que, como cuento en el libro, hoy en día, al hablar de quién marca la agenda, hay temas que no están en el día a día. Podemos dedicar horas y horas a la amnistía. A si Puigdemont, ahora vamos a esto, ahora si Puigdemont va a permitir el gobierno de Illa en Cataluña, no, todo esto. Pero se habla muy poco del problema que hay con el deterioro de servicios públicos como la educación. Se pone muy poco encima de la mesa el problema que hay con el deterioro de la sanidad pública. Se pone muy poco encima de la mesa el problema que tenemos con la sequía o con el medio ambiente. ¿Quién marca la agenda? Que es de lo que cuento en el libro, ¿no? Y entonces ahí los medios de comunicación, que son, por cierto, públicos, porque los medios de comunicación en España, y esto la gente lo suele desconocer, son un servicio público, que las empresas privadas que lo explotan lo hacen porque se les conceden unas licencias, y en esto hay que hacer pedagogía. Yo no digo que sean una todos los periodistas y todas las teles, no es verdad. Pero sí digo y explico en el libro que hay cada vez más entretenimiento, incluidos los medios públicos,
programa de cocina, luego otro programa de cocina también, luego otro de cocina, luego uno vamos a cantar, luego otro vamos a bailar. Bueno, pero se ha ido recortando en programas de reflexión crítica sobre lo que nos pasa, y de periodismo de investigación, y de periodistas que cuenten de una manera, pues una manera que nos haga reflexionar sobre lo que nos ocurre. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente también esto es una correa de transmisión fundamental en una democracia. Si la sociedad se hace menos cargo de lo que nos pasa, porque también está menos en los programas que se le ofrecen en el día a día, es una correa de transmisión fundamental entre los medios de comunicación, que están día a día bombardeando con otro tipo de temas, y lo que le llega a la ciudadanía. Entonces sí, te puede ocurrir que si tú, por ejemplo, decides en un programa, en vez de hablar de las ocupaciones, vamos a hablar de los desahucios. Si hay una ocupación, pues igual también hablamos, pero hablemos de los desahucios, hablemos de los recortes en la sanidad pública, que hablábamos de estas cosas, hablemos del problema de qué está ocurriendo con la vivienda, hablemos de lo que está ocurriendo con la educación. Y entraban los preferentistas, y entraba... Pueden pasar dos cosas. Una anécdota que cuento, pues que inmediatamente me llaman, te ofrecen hacer publicidad de Bankia. Lo cuento en el libro, me ofrecieron hacer publicidad de Bankia. Imaginaros yo, a las 12:20 dando un desahucio de Bankia, a las 12:25 un preferentista de Bankia, y a las 12:30 salgo anunciando hazte una tarjeta de Bankia, ¿no? Podría haberlo hecho. Pero eso se llama honestidad. Pero si me lo ofrecieron es porque yo pensé, se lo han ofrecido a otros. A mí luego me invitó a comer, lo cuento en el libro, Goirigolzarri, a las Torres de Quío. Imagínate uno de Ágreda, más paleto que una boina al revés. Ahí fui, bueno, pues ya está. Pero que lo cuento como ejemplo, ¿no? Entonces sí pongo el ejemplo de lo que me ha contado la maestra, la profesora, ¿no? Y yo creo, y ella has dicho, nos sentimos que la gente se moviliza menos. Yo creo que ese individualismo, también ese miedo a la protesta, pero también lo que está ocurriendo cuando en los medios de comunicación, que nos cuestan un dinero, pues no ponen los temas de lo que nos está ocurriendo. Y si lo haces, porque yo lo he vivido, pues vamos a ver, yo soy el hijo de la Marilula Carrasca de Ágreda, ama de casa, hijo del Jesús, el Tuerto del Paz, que era mi abuelo, ganadero, nieto de un peón de albañil, de otro ganadero. Yo no he tenido nunca una pretensión ni de hacer la revolución, ni de que quemen las calles. He hecho lo que creo que aprendí a hacer en aquella SER de los años 90 con gente como Gabilondo, es decir, contar lo que pasa. Pero llega un momento en el que simplemente poner determinados temas encima de la mesa te lleva a que te consideren radical, inconveniente, comunista, por supuesto, porque a mí me han dicho soy comunista, es de Podemos, es de Izquierda Unida. Yo primero era de Izquierda Unida porque es que Podemos ni existía. Entonces, como llevabas allí, podía venir... Yo cuando empecé el programa, primero decían que era de... A mí me llegaron a publicar que era del clan de Rubalcaba, el clan de los gallegos, y resulta que yo soy de Soria. Esto lo publicaron. Sí, pero es que luego, como venía por ahí, podía venir con total naturalidad, pues igual que podía venir Rivera o Casado, venía también pues Cayo Lara, por ejemplo, o venía Maillo, o venía Alberto Garzón. Venía gente variopinta, venía gente de los movimientos, pero también venía Pablo Iglesias, que todavía no había montado ni un partido político. Cuando montó el partido político, cuando les fue bien con el partido político, yo ya tenía que pasar a ser de Podemos. Y yo no soy de ningún partido político. Y entonces, ¿qué se me achaca? Que yo ponía sobre la mesa determinados temas. O sea, yo, por ejemplo, si tenemos un rey emérito que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, pues creo que es un tema que hay que contarlo. Y si hay una novedad sobre el testaferro, hay que contarlo. Pero es que lo lógico si es que Froilán como se va en la periodista... fuga de talentos fuga de talentos, se cuenta. Entonces, si cuentas eso, ¿qué ocurre? No, dice, no, este es periodista, cuenta temas que afectan. No, ya lo ponen en duda. Este tiene que ser comunista. Y con eso termino ya, si queréis. No, pero... Entonces, me quedo con esa copla y abro la venga. mesa. Venga. A ver, yo... bueno, primero, Gracias, sí. aplauso, por supuesto, al autor. Yo la primera reflexión... Prometo que la siguiente hablo más breve, ya la siguiente intervención. Sí, vamos a intentar que sea más ágil y así, sobre todo además... ¿Sabes qué pasa? Que a mí tengo los micros cortados, entonces veo uno abierto y me vengo arriba, ¿sabes? Aprovecho. Lo tiene ahí el pinganillo diciéndole corta, Jesús, que te está desviando y nos quitan el dinero de la publicidad. Bueno, vamos. A mí, yo te estaba escuchando y digo, bueno, pero a ti te ha compensado, es decir, ser honesto con uno mismo, no fallarle a la palabra que uno se da a sí mismo cuando emprende el oficio de periodista, ¿te ha compensado? Porque yo te estaba escuchando y yo digo, bueno, pues a mí sí, yo diría que sí, es decir, no estoy en la primera línea, no me está llamando Televisión Española, no me está llamando Canal Sur, no me está llamando Telecinco, no me está llamando 4. Pero bueno, tiene, por lo que veo, el crédito de los espectadores, del público, de quien te lee. Es decir, yo no sé hasta qué punto compensa siempre estar en la primera línea si te estás fallando a tus principios. No lo sé, a lo mejor es que te lo has planteado en algún momento, en fin, me tenía que haber mordido un poco la lengua en algunos comentarios o haber traído
otra gente diferente a la que me ponía más en cuestión o más contra las cuerdas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, hemos hablado también de autocrítica, pero yo también le pido, y en este caso yo soy periodista, lo ejerzo todos los días, o trato de ejercerlo con honestidad, también un poco de autocrítica a quienes nos leen. Es decir, yo le preguntaría también aquí a nuestro público cómo se informan o en qué medios entran. ¿Ustedes entran por Discover? Por eso esa condena de Google, porque la tenemos encima todos. ¿Ustedes entran por Discover y se tragan todo lo que entra por Discover? ¿Sabéis lo que es Discover? Entran en Google. Estoy seguro de que aquí todo el mundo sabe lo que es Discover. Bueno, sí, pero seguro que sí, seguro que sí. O van específicamente y buscan un medio concreto. Bueno, pues vamos a leer el Correo de Andalucía, que dicen en el Correo de Andalucía hoy. Una cuñita de patrocinio. Por supuesto, me invita, yo ya meto aquí la cuña de Correo de Andalucía, claro que sí, que llevamos 3 meses en la calle ahora. Bueno, 3 meses de nuevo, porque ya saben ustedes que es una cabecera histórica. O ustedes entran en El País, ustedes entran en El Mundo, entran en OK Diario, o no ni siquiera distinguen, o cuando, ya me imagino por el público, pero o no son conscientes de cuando le dan al clic y leen esos titulares que ha leído Jesús, esos 2 titulares tan diferentes de la misma noticia en el fondo, o del mismo origen. No son conscientes ni siquiera de lo que se están tragando. Yo creo que tenemos que empezar a tomarnos la vida con un poquito de más calma y saber todo y ser conscientes qué nos estamos tragando en cada momento. Y también cuando nos ponemos delante de la tele. Y hacer esa reflexión. ¿Por qué ahora mismo se me está hablando de las preferentes? ¿Por qué ahora mismo se me está hablando, en fin, de este banco constantemente? ¿Qué hilo hay? ¿Qué hilo hay detrás? ¿No? Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, nosotros como periodistas, pero por supuesto también le invito al público a ser más crítica. Nada, te respondo muy rápidamente para que hable Aroca, que si no ya digo que no cobra. Hoy va por minutos, ¿vale? Entonces a ver, muy brevemente. Es cierto, y hay que contarlo, que con este libro, puesto que hablo de lo que ocurre con el periodismo y puesto que cuento cosas como, por ejemplo, que la gente debe saber que en este país hay un montón de dinero público que va a financiar los medios de comunicación y no hay transparencia en eso, tenéis que saberlo, y que ese dinero va a medios de los considerados de derechas y a medios de los considerados de izquierdas. Igual por eso, con este libro apenas me están haciendo entrevistas. He sacado 5 y con enorme diferencia es el libro del que menos me están llamando. Y podríamos enumerar. Pensad en todos esos medios que dicen que son súper de izquierdas y tal. No me ha llamado, que yo recuerde ahora, para hacerme una entrevista de los digitales, ni uno. Bueno, miento, Infolibre estuve, miento. Pero ni uno. Esto por una parte. Igual tiene algo, por cierto, el Correo de Andalucía, me podéis llamar si queréis, ¿eh? Estoy encantado. Clink, clink. Estoy encantado si queréis, ¿eh? Estoy encantado. Porque además no muerdo y estoy vacunado. Pero quiero decirte, la realidad es esa. Hablo de temas delicados como eso por una parte. Y luego por otra, sí, yo apelo permanentemente, y en este libro también, a que la gente de verdad tenga un sentido crítico, que ponga en valor la educación de los... Sobre todo aquí hay gente mayor, que esa es otra de lo que está ocurriendo con las generaciones, si queréis lo hablamos. Pero sí animo a que la gente traslade a sus hijos, hijas, nietos y nietas que lean. Que no se crean todo lo que... Ya no en la tele, lo que pasa por aquí, por el TikTok, etcétera, etcétera, y eso lo da la lectura y la cultura y la educación. Tenemos un... Sí, yo vuelvo a lo mismo, lo siento mucho. Yo le debo enormemente mi trayectoria a los maestros y maestras que tuve en la escuela pública de mi pueblo. Esta es la realidad. Y diré también más, para ser honesto, porque aquí estamos hablando de bulos y demás, para dejarlo claro, porque ha dicho Patricia, hijo de la educación pública. Yo hice la escuela pública, hice el instituto público, pero luego hice la carrera en una universidad privada. Esa es la realidad. Me pillaba a 1 hora de mi pueblo, no me tenía que ir a Madrid, yo ya era como Aroca, que le tenía miedo a Madrid, luego acabé en Madrid, y era un año menos, y yo hice la universidad en una privada. Esa es la realidad. No, si la cosa es contar, pero importante. Sí que es cierto que, bueno, pues... Es verdad que yo realmente donde cambié y donde me hice, yo creo, una persona fue en la escuela pública de mi pueblo, por maestros que tuve que me cambiaron la vida, que me pusieron a recitar a Machado cuando yo era un chaval, que me pusieron a hacer teatro y demás. Pero lo honesto es también decir que yo mi carrera la hice en la privada, 4 años en Pamplona, que me pillaba 1 hora de casa. Dicho esto, la importancia que tiene efectivamente la educación, el sentido crítico, leer, lean, de verdad, debatan, dialoguen. Y ahora que hemos hablado de política, termino con esto. La política no es únicamente lo que se ve en la tele del Congreso y demás. La política también es el debate público. Son los barrios, son los movimientos vecinales, son las asociaciones, son los ateneos. Empujen ustedes a sus señores políticos y señoras políticas que a veces parece que llevan la política más como si fuera una guerra interna, dinastía y todo esto. Hay gente honesta haciendo política cada día, en el ámbito local la hay, pero también tiene que haber una sociedad crítica que empuje
que empujen movilizándose cuando haya que movilizarse, por la educación pública, por la sanidad pública, cuando toque. Gobierne quien gobierne, yo lo pienso así, lo siento mucho. Porque a mí, si hay un problema para acceder a la sanidad pública, gobierne quien gobierne, me parece que hay que denunciarlo. Y lo mismo ocurre si hay que apoyar al pueblo saharaui, si no derogan la ley Mordaza, pero lo mismo ocurre también si los fachas, que esto acaba de demostrarse, los fachas querían quitarle una plaza a Paco Raval. Y, han reculado. Han reculado. Ha salido Ayuso unos días tarde y después de las movilizaciones. Termino con esto. Ahí tienen ustedes otro ejemplo de que la movilización, por supuesto, que sirve. Y ahí tienen otro ejemplo de que a veces lo que los medios de comunicación pueden trasladar también influye. Y esa movilización que ha sido masiva ha hecho que esta gente recule. Sí, han reculado. Pero iban a hacer esto. Pero la realidad es que han tenido que recular y ha salido Ayuso ahí con un tuit, que le habrá costado, pero ha puesto un tuit. Me parece mal. ¿Creéis que no ha sido importante la movilización ciudadana? ¿Creéis, y termino, que si tenemos un problema en este país serio con el deterioro de los servicios públicos como la sanidad o la educación, en vez de salir las personas que hayan salido dignamente hoy, salen millones de personas en este país a decir queremos un plan de choque que se detenga el deterioro de la sanidad pública? ¿Creéis que pasa lo mismo en este país si ocurriera eso? No ocurriría igual. No ocurriría igual. Entonces hay una responsabilidad, por supuesto que la hay, de los medios mucho, lo que está en la agenda y lo que no. Pero también de la ciudadanía, pero va todo muy relacionado. Con esto termino y esto se lo dejo ya en bandeja aquí al maestro Arroca para que... No, yo es que no estoy de acuerdo en descargar tanta responsabilidad en la ciudadanía, que la tiene, por supuesto, en democracia, fundamentalmente a la hora de votar. Claro que la tiene, la ciudadanía claro que tiene mucha responsabilidad, pero la democracia es como una gran obra de teatro, en donde cada cual tiene su papel. La ciudadanía tiene un papel, las instituciones tienen otro, hay bufones, porque los hay también, y tienen que hacer el suyo, y están los medios de comunicación, y los medios de comunicación tienen su responsabilidad. Y estamos hablando de responsabilidad de los medios de comunicación, y estamos hablando del la gran enfermedad, no voy a decir qué tipo de enfermedad, la gran enfermedad que tiene ahora mismo la democracia en estos momentos, que son los medios de comunicación. Tiene otras, claro que tiene otras. Y hay una sociedad poco concienciada también, incluso inmóvil, que, no sé, insólita, diría yo, comparada con la sociedad de mi época, que se movía al más mínimo impulso. Pero los medios de comunicación no pueden descargar en la ciudadanía ahora la responsabilidad que están teniendo. Es que la tienen y muy grave, porque, insisto, están atacando los principios fundamentales que sostienen, son los pilares, los palos que sustentan la democracia. Jesús, bienvenido a Andalucía. Cuando me has contado lo del tren, claro, bienvenido a Andalucía, y con lo de la educación también. Los dos tienen dos tratamientos distintos. La radialidad del Estado, el centralismo. El centralismo es como unas monedas esas de chocolate que les regalamos a nuestros niños, yo ya a mis nietos. Cuando llegan las fiestas, ¿no? Una medalla grande de chocolate. Por un lado está el centralismo, pero por el otro lado está la concentración. Es decir, la concentración que tiene actualmente el Estado español en todos los órdenes de cosas es hija del centralismo. Cuando decimos, es que los pueblos se están despoblando, es que las ciudades se están despoblando. Yo vine el domingo, que precisamente salí de Asturias, de Sison, a las 7 y pico de la tarde, un domingo, y el tren, el único que superaba los 30 años, por no decir algo, era yo. Eran todos jóvenes y naturalmente que venían, como se decía antes, venían a Madrid a servir, a estudiar, cada cosa. O sea, esa es la otra cara de la moneda, la concentración. Y claro, esto tiene una lectura desde la comunicación y desde la información. Porque cuando hablamos de centralismo y hablamos de concentración en todos los órdenes, concentración del poder, por supuesto, que es lo más importante, la concentración económica, estamos hablando también de concentración mediática. Porque lo que ocurre en Madrid todas las mañanas, que es la elaboración de la agenda, la elaboración de la escaleta, la decisión sobre qué se habla y no se habla en España, quién tiene que hablar y quién no, eso se decide en Madrid, por donde está concentrado el poder. Y los demás, en las periferias, lo que hacen es una réplica, o como máximo leerse, como antes me ha musitado Mercedes de Pablo, leerse la nota de prensa que repite el periodista en sus páginas como un papagayo, sin ningún espíritu crítico ni, por supuesto, pensamiento. A mí, yo no soy periodista, pero procuro aprender de los buenos periodistas, y entre otras cosas me decían que el periodismo no solamente está para decir que llueve, sino para decir por qué llueve. Y en este tema concreto de la Renfe y su manera taimada de contar las historias,
Pues no ha habido pensamiento crítico, porque a ningún periodista se le ha ocurrido decir el por qué un tren desde Málaga hasta Murcia tiene que pasar por Madrid. Es que a nadie se le ha ocurrido decir, oye, mire usted, ¿nos podemos plantear otro sistema? Es que la radialidad es buena para el Estado. Ahora he hablado de Asturias, que fui precisamente que me había citado aquí mi compañero de festivales. Tuve que pasar por Madrid, bajarme del tren en Atocha, tardar lo que tardé para irme a Chamartín, que es la estación del Last Train to Katanga. ¿Se acuerdan ustedes ya que de la película? El último tren a Katanga. Los mayores recordarán la película, ¿no? La guerra de Biafra, pues viste tú. Sí, es antigua. Bueno, aquello es Last Train to Katanga. Cogí allí luego otro tren y me llevó a Xixón. Y cuando yo vi en el mapa, digo, pero si esto recto es otra cosa, pues nada, hay que pasar por Madrid. Cuando voy a ver a mis hijas, 2 que tengo, hembras que viven en Valencia, tengo que ir vía Madrid. Hay uno directo, pero bueno, el directo incluso llega hasta Madrid. Lo que pasa es que un poquito antes de Madrid pega un refalón y se tira para Cuenca. Y todo esto es lo que estamos, y sin ningún tipo de espíritu crítico. Por tanto, el centralismo mediático es también peligrosísimo para lo que estamos hablando. Y el centralismo político. Sí, no, el centralismo político. El político ya está, pero porque es muy visible. Pero el centralismo en todos los aspectos tiene una versión mediática que es importantísima. Porque nos dicen desde Madrid, que el que sea madrileño que no se enfade, porque es una manera metafórica de hablar del centro, ¿no? De allí nos están diciendo de qué tenemos que hablar. Hubo un tiempo en donde yo me asomaba al balcón y digo, vaya tela la nevada que está cayendo. No voy a poder salir hoy de mi casa. Pues claro, ponía la radio, ponía la televisión y Filomeno para arriba, Filomeno para abajo, no sé qué. Yo decía, pero coño, si yo me estoy tomando en mi casa era una copa de manzanilla al sol, que la colgué precisamente en las redes, porque insistí en que está diluviando en todas partes, está diluviando en Madrid. O cuando hicieron la obra La Gran Vía. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros con la calle Sierpe peatonada o la calle Lario de Málaga? Pero la que dieron con la Gran Vía de... parecen anécdotas, pero de verdad piensen ustedes que no es tal la anécdota, es una cosa muy importante. Y los medios de comunicación tienen mucha importancia a la hora de resistirse a ese centralismo y contar lo que pasa en las periferias. Ya que estamos aquí, algunas veces me sale un poco, me sudo por los poros de mi pasado político, voy a mentar a Blas Infante cuando decía España se construye desde sus periferias. Porque si seguimos construyéndola desde como se está intentando desde Madrid, España se va a convertir en un gran donut, con un agujero en el centro. Y eso ya lo han dicho pensadores muy importantes, no se me acaba de ocurrir a mí, sino que es muy importante. Esto incide todo en nuestra política. Y hablabas tú también, medios públicos y cómo en los privados también tenemos cosas que hacer. Naturalmente, le he copiado a un político que me dijo que por favor que no lo dijera en público, que no dijera en público no es lo que voy a decir, sino que no dijera en público que él es el autor. Me dice, en España creemos que hay un periodismo público, Verbigracia Canal Sur o Televisión Española, y un periodismo privado que son, bueno, los que no tienen el control público. Es mentira, en la mayoría de los casos. Y me puso el ejemplo antes que hemos hablado también, tú has hablado de la educación, y ahora te diré una cosita más sobre educación. En la educación distinguimos entre educación pública y educación concertada, ¿no? Concertada, ¿qué significa? Manteca colorada de las instituciones, ¿no? ¿No significa eso? Bueno, un poquito, luego intentan cobrarla a los niños y un poquito de por aquí, pero es tela marinera. Si no, ahora lo estamos viendo en Madrid y en otras ciudades del Estado. Bueno, porque en el periodismo pasa lo mismo. Unos son públicos y otros concertados. Ustedes que han reaccionado con clamor ante la sospecha infundada de que eran lectores de OK Diario, ¿cómo pensáis que se sostiene OK Diario? ¿Eso es periodismo libre? ¿Eso es periodismo privado? No, es periodismo, primero, no es libre porque es mandado y es la mentira por encargo, que es la peor de las mentiras, la mentira por encargo. Porque puede haber un tontorrón por ahí que mienta porque tiene tan poca formación y ponga una cosa y diga, coño, pues esto que he contado es mentira. Pero bueno, cuando se miente por encargo, como decía Andrea Camilleri, señalando a los periodistas, è pagato, ley è pagato. O sea, usted está pagado. Usted no cuenta esto porque se le ha ocurrido esa mentira o porque su medio miente. No, su medio y usted están pagados por el poder para que mientan. Y eso es lo que está ocurriendo en España.
Termino con yo asumo el papel de ser muy crítico con los medios de comunicación. Yo no soy periodista, ya lo sabéis, pero si queréis considerármelo desde un punto de vista crítico, acepto la crítica, porque evidentemente formo parte de ese mundo y tengo que asumir también la autocrítica que me corresponde como miembro de ese campo, como decía Bourdieu, de la comunicación. Por cierto, cuando he citado el artículo 20 de la Constitución, no solamente protege la libertad de informar, sino también la libertad de opinar. Los que opinamos en los medios de comunicación también somos libres para opinar lo que nos dé la gana, y si no quiere que nos echen, como nos ha pasado a muchos. O sea que, bueno, pues hay otra responsabilidad de los medios de comunicación, que tiene que ver también con esto, con que son concertados. Imagínense usted un señor de nombre Javier, que está en un medio y hay un debate feroz sobre la ocupación de las viviendas. Y está uno allí, bueno, hasta tal punto que acaba uno no sabe ya qué decir, porque tira de datos, oye, pues esto es mentira, tantas viviendas ocupadas, ya empieza tú, te contagias el ambiente y empieza a acojonarte. Pues dice, a ver, si yo cuando salga de aquí de la radio, voy a ir a mi casa... Me echa la mano en la cartera, y ¿no? me voy a encontrar un tío acostado en mi cama. O sea, que empieza la cosa a ponerse de tal manera, primero, ya se pone uno que no sabe qué decir, tirando de papeles. Oye, para ver, ¿verdad? Pues hay tanta ocupación en Barcelona. Bueno, y en mi ciudad, en Sevilla, ¿cuándo estamos de ocupados? Empieza uno a mirar y, hostia, tío, ya cuando uno en tu cama y hablando de Eurovisión. Bueno, cuando ya está uno más acojonado y ya ha terminado el debate, y ya está uno recogiendo los papelillos, las libretas, estas cosas que tiene, de pronto en la misma emisora donde estábamos discutiendo sobre las ocupaciones salta un anuncio y dice, hágase usted un seguro antiocupación en la compañía Mariloli. Entonces, tú dices, ¿de qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos debatiendo? ¿Dónde estamos debatiendo? ¿Y para qué estamos debatiendo? Este es otro de los vicios de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, que no necesariamente dice, bueno, hacemos esto porque de algo tenemos que vivir. No, se puede vivir de otras maneras. Aparte de que creo que luego, antes lo hemos comentado con Patricia, hay que ver también el etiquetado de las empresas de comunicación. Esto lo podría explicar mejor Rubén, es decir, yo durante una época de mi vida académica también me dediqué a la protección de los derechos de los consumidores. Conozco muy bien la jurisprudencia europea en materia de etiquetado de productos y es fundamental que tú veas una botella y diga, mire usted, pues una cerveza, pues la ley de la cerveza, la ley alemana de la cerveza. Y si no tiene los grados que tiene que tener, ni tiene los ingredientes que tiene que tener, no le ponga usted cerveza, no puede. Póngale usted otra cosa. Póngale usted awishi, meishi, lo que usted quiera. Pero cerveza no se puede llamar. Y lo mismo que el vino. Dice, el vino es el vino. Si usted no cumple la ley del vino, póngale usted otro nombre. Póngale usted Bitter K. Por ejemplo. Bueno, pues cuando compramos un periódico, cuando conectamos una emisora de radio, cuando conectamos una emisora de comunicación, si son privadas, deberíamos de tener constantemente en nuestra cabeza quiénes son los dueños de la tinta. Los dueños de la tinta. Porque puede haber algún periodista miserable, algún periodista sobrecogedor. Los hay también que no cogen sobre, pero hay mucho sobrecogedor en los medios de comunicación. Hay otros que no cogen sobre. Pero lo peor de todo es el dueño de la tinta, porque el dueño de la tinta, que es el dueño del producto, el que además luego trajina, no solamente trajina como se cree la gente en audiencia. Sí, yo es que tengo un 18% de audiencia, yo es que tengo un 12% de audiencia. Eso a lo mejor, cuando ha habido gente como Jesús, que trabaja en un medio público, eso sí es importante, porque a pesar de lo que diga, que no importa porque es un medio público, lo que tiene que hacer la labor que tiene constitucionalmente asignada, la audiencia sí importa. Pero hay otros medios de comunicación privados que la audiencia importa, pero con lo que trafican es con la influencia. Con lo que trafican es con la influencia, no con la audiencia. La audiencia les vale para mejorar su parte en el pastel de la publicidad. Pero estos son los que van luego, pongamos un ejemplo, estos son los que van luego o a la Moncloa
o van a aferrar y dicen, oye usted, que yo mañana puedo tumbar un gobierno, ¿eh? Que yo mañana puedo tumbar un político, que yo mañana me puedo inventar 10 mentiras para tumbar a un concejal. Ese es el periodismo más corrupto y eso es lo que está corroyendo la democracia. Yo, de forma breve, sí diría, tú has dicho, ¿sabes lo que es la importancia de tener audiencia? También puedes tener audiencia y te quitan igualmente porque interesa. Claro, pero ¿quién te lo quita? El traficante, ¿no? Los quitan, hombre, en mi caso fue quien entregó mi cabeza claramente desde la política. Pues bueno, porque pues ya, puesto que hay aquí dirigentes políticos, debéis saber que, por supuesto, en los medios públicos hay un consejo de administración que tiene una vinculación con los partidos políticos del gobierno, que tienen una mayoría. También sería, perdona, al hilo lo que estás diciendo, también sería útil dentro de esa metáfora de las etiquetados de los productos, no solamente saber quiénes son los dueños de la tinta, los medios de comunicación, sino cómo están formados y habría que repetirlo todos los días los consejos de administración de los medios públicos. Pero es que eso ya está obligado por ley. Bueno, pero no lo sabemos, no, porque Javier, si aquí sí, ahora sí, vemos... sí. Mira, en el tiempo en donde tuve el honor y algunas veces el pavor entre comillas, de estar con Jesús en su programa de televisión, todavía había medios de comunicación muy prestigiosos de Madrid que no se sabían cómo estaba constituido el Consejo de Televisión. Si me dejáis, yo lo explico muy brevemente. En este país, por lo general, es así. O sea, quiero decir, quien gobierna tiene una línea con los medios públicos. Esa es la realidad. Es decir, yo creo que lo veis cada día, ¿no? En la autonómica o en el nivel nacional. El problema que he tenido yo, por ejemplo, en el caso de lo que ha pasado con el programa que me quitaron y cómo me han censurado a mí abiertamente, es que claramente se entrega a mi cabeza y el problema que tengo yo en la calle o cuando voy a actos de estos, en explicar a la gente que no, que es que a mí me han quitado con este gobierno tan progresista. Y no solo eso, sino que me mantienen quitado. La prueba la tienen ahí ustedes. Si realmente quisieran restituirme, que lo hagan. Es decir, esa es la realidad, es así de terrible. Y el Consejo de Administración que hay, por supuesto que hay una mayoría, y había una mayoría que es la misma que se puso de acuerdo, la misma suma que se puso de acuerdo para cambiar a Tornero, que es el presidente que había cuando a mí me echan, se pusieron de acuerdo para eso los partidos que había en el gobierno. Sí, consejeros que estaban ahí, consejeros a propuesta del PSOE y a propuesta de Unidas Podemos. Esa es la realidad. Se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para cambiar a Tornero por Elena Sánchez, pero no dijeron, por ejemplo, en el caso de Unidas Podemos, no dijeron, no, te vamos a apoyar para poner a Elena Sánchez, pero condición sine qua non, Cintora no puede seguir censurado. Eso no ocurrió, que lo sepáis, ¿eh? Yo esto lo explico las veces que queráis, está en el libro y demás. Pero bueno, no quiero hablar tanto de mí como de la realidad, pero no es, yo creo, mira, yo he estado en Canal Sur y agradecido de haber estado en Canal Sur, me han llamado. Yo no piso radio televisión, yo no piso televisión española. El otro día me llamó Cuní para Radio Nacional, pero no piso televisión española desde que me echaron de esa manera tan vil y cruel hace ya casi 3 años. Esa es la realidad. ¿Qué he hecho? ¿He robado algo? ¿Me llevé algún paquete de folios o qué ha pasado? ¿Por qué puedo venir aquí y me llevan a Canal Sur o por qué puedo ir a TV3 en Cataluña y en televisión española no he vuelto a pisar aquello? Es curioso y es mi caso. A ti parece que te han levantado el castigo, a mí no. Que me expliquen lo que he hecho. Bueno, entonces, yo te puedo decir, a mí me han echado de muchos sitios, pero debo de reconocer aquí en público de que de todos los sitios que me han echado, ha sido siempre con razón. O sea que... Vale, bueno, pues en mi caso digo que no, obviamente. Y además no fue mi caso, fue el programa que hacíamos todos. Pero la realidad es que, por supuesto, que hay un Consejo de Administración que tiene una vinculación con el poder político. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, hombre, eso es honesto decir a la gente lo que hay. Eso por una parte. Y evidentemente, no sé si estáis muy contentos, si estáis contentos, por ejemplo, con el modelo que se está haciendo ahora en la radiotelevisión pública española, pues no sé, decidlo. Yo creo que se puede hacer mejor, yo creo que se puede y se debe, ojalá se haga. Ojalá haya planes a medio y largo plazo en las radiotelevisiones públicas para que se haga mejor. Pero bueno, dicho esto, me parece importante un par de cosas. La primera, lo que hablaba de quién paga la tinta, quién pone el dinero. Pues debéis saber que hay un importante dinero público que va a los medios, que no hay transparencia en esto, que es una laguna importante en nuestra democracia, porque se podría decidir que haya más transparencia, y lo explico en el libro, pero no se hace. Y eso es un debe que tenemos en la democracia española. La cantidad de dinero que va de gobiernos central, autonómicos, provinciales y locales a los medios, y no hay transparencia en eso. Y no la hay, por desgracia, habitualmente. Los de izquierdas denuncian lo que se llevan los de derechas y los de derecha lo que se llevan los de izquierdas. Eso es lo que hay. Y eso debéis saber que es un debe en la democracia española. Y que hay formas, como explico en el libro, encubiertas
de tapar el dinero que realmente va. Esa es una. Luego, debéis saber que cuando, por ejemplo, veis algún telepredicador de estos o radiopredicador por la mañana que insulta, que amenaza con sacar la lupara, que se burla de Irene Montero, que se burla de Yolanda Díaz, que se burla, que insulta, que amenaza, luego dice esto y a renglón seguido una publicidad de su entidad bancaria, en la que usted tiene su libreta de ahorro. Es decir, esa gente, esos anunciantes importantes del IBEX 35 están financiando eso. Eso ustedes deben saberlo. Eso es importante. Y luego el tema de los bulos, y con esto ya doy paso a Patricia. Si no. Me parece importante me lo gusta siguiente. más hacer preguntas. Y va al hilo de... Yo siempre voy mucho al barrio y a lo que me ocurre en la calle, por ahí, ¿no? Yo me he encontrado hoy dos particularidades que cuento. Me ha contado esta maestra con la que he hablado esta mañana. Estaba Miguel al lado y lo ha visto. Me ha contado el enorme problema que tienen en las aulas, porque claro, ya hablábamos, ¿no? Los de mi generación, por ejemplo, pues nos explicaban un tema que fuera, pues yo qué sé, la maestra de filosofía. Y nosotros pues de ahí salíamos, pues nos íbamos a jugar al balón, o nos quedábamos con los colegas, lo que fuera, ¿no? Pero es que hoy en día, me contaba esta maestra, es que hoy en día están permanentemente recibiendo contenido a través de esto, a través del TikTok. Y te levantan la mano y te dicen que, por ejemplo, dice, yo dirijo el plan de igualdad de mi centro educativo. Y te dicen que por qué no hay un día del hombre, por ejemplo, ¿no? Y te dicen que se están recibiendo permanentemente contenido de este tipo. Claro, los maestros y maestras ya se enfrentan a esto. O sea, nosotros antes, ya digo, pues a ver, leeríamos o nos íbamos, pero no estábamos permanentemente... Yo no digo que esto sea malo, cuidado, pero la realidad es otra. La realidad es que hoy en día, de manera permanente, a través de esto, estamos recibiendo contenido, y los chavales más. Y aquí hay bueno, malo y regular. Y aquí hay un montón de cosas valiosas, y hay gente como yo que lo que tenemos es esto, el canal de YouTube, que os animo a que os suméis al canal de YouTube, que es gratis, pero aquí también hay mucho bulo. Aquí permanentemente puedes ver, pues yo qué sé, Franco pescando salmones en Asturias, ¿no? Y ves un vídeo en TikTok y el algoritmo te ofrece 20. Y ves los comentarios y la gente diciendo, este sí que era bueno, Franco y demás, y lo relativizan. Bueno, pues esa maestra que me ha contado el problema que tienen, en las aulas, mi hermana también es profesora, y te cuenta esto, que es que los chavales permanentemente, tienen ellos que hacer, los maestros, mucho más esfuerzo, porque lo que están recibiendo aquí permanentemente, pues son bulos y desinformación en algunos casos. Pero eso sí, y antes lo teníamos. Y termino con lo siguiente. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Y tenéis un ejemplo muy claro. Decía antes Javier, el tema de los ocupas, y te están insistiendo, a mí me pasó en mi barrio, en mi vecindario. Yo vivo Ciudad Lineal, Metro del Carmen, una zona bastante humilde de Madrid, y yo empecé a ver pegatinas de aseguradora, de seguros de estos, en las puertas de mi vivienda. Y tal. Entonces un día hablé con una vecina, ¿no? Una señora mayor y tal, y le dije, pero ¿y por qué ha puesto usted el seguro este? O sea, ¿sabe? La aseguradora, la alarma esta famosa. Y dijo, pues porque lo están echando por la tele, que están diciendo que está bien. Digo, pero usted ha visto, le han ocupado muchos aquí vecinos que hayan ocupado y tal. No, pero es que lo echan por la tele. Me dijo. Digo, Se dice señora, incluso, no se crea usted desde tribunas públicas. No se crea forma usted, parte de la Beca. campaña reciente de las catalanas ese mensaje. Pero que este mensaje me vale igual para algo que se resume muy fácilmente. Vivimos en un mundo en el que el algoritmo, y lo explico en el libro, hoy en día está esto del algoritmo y la gente acaba relacionándose, metiéndose en círculos cerrados con gente que piensa igual en torno al mismo bulo. Y al final acaban relacionándose. Pues los que creen que la vacuna es una conspiración con los que creen que la vacuna es una conspiración. Acaban relacionándose los que creen que la Agenda 2030, el otro día lo soltaron los del dúo dinámico o jurásico el otro día. Le dijeron, no, la Agenda 2030 decían, ¿no? Entonces, si la gente al final, entra en un circo cerrado, se retroalimentan con el mismo bulo, se acaban creyendo el bulo. Pero que es que en el mundo en el que vivimos, recientemente hemos visto a gente que se ha puesto unos cuernos y se han ido a asaltar el Capitolio. Primera potencia mundial. Pero es que vivimos en un país donde ha habido gente durante meses que se han ido a rezar a la calle Ferrá de Madrid poniéndose de rodillas diciendo que la democracia estaba en peligro y enarbolaban una bandera del pollo, una bandera franquista. Entonces, a la gente tú le estás trasladando permanentemente. Por ejemplo, a ver, este gobierno tiene cosas criticables y algunas hemos criticado aquí, de los medios públicos, de la ley Mordaza, etcétera. Pero claro, este gobierno que tiene cosas criticables, lo que es evidente es que no es todo esto que se le traslada a la población, de que se acaba la democracia, entramos en una dictadura, Pedro Sánchez es un socialcomunista que gobierna con terroristas. Todo esto se está diciendo de este gobierno. Claro, hay gente que si de forma permanente le estás diciendo esto,
Es que hay una señora como Ayuso que cada día le preparan un discurso habitualmente, si no cada día. Bueno, luego ya cuando sacan lo del novio que no declaraba Hacienda ya sale menos, ¿no? Pero si estás permanentemente repitiendo, el gobierno es dictadura, socialcomunismo, terrorismo, pronto no habrá españoles, que ha llegado a decir, pronto no habrá españoles, se está acabando la democracia. Hay gente que al final se lo acaba creyendo, hay gente que entra en ese pueblo y se lo acaba creyendo. Entonces, de la misma manera que hay gente que se pone unos cuernos y se va a saltar el Capitolio, pues hay gente que yo que sé, que se cree que Ayuso es la, pues yo que sé, la madre superiora, que se cree que es poco menos que Teresa de Calcuta y es Agustina de Aragón, o el otro día la subieron a un pedestal. Ya tenemos en Madrid el oso y el madroño y tenemos el pedestal, el que subieron a Ayuso, ¿no? Que parecía aquello, me dijo Willy Toledo en el canal de YouTube, que parecía Kim Jong-un, ¿no? Bueno, pues es que, por cierto, salió ahí el ejército y todo a hacerle la... no sé. Entonces, sí, efectivamente los bulos, y lo trato es muy importante por la insistencia, por ese goteo, gota a gota. Lo decía antes en el caso de Anguita, por ejemplo. Anguita hubo un momento que le hicieron una campaña brutal. Pongo este ejemplo como podría poner otros. Yo he sufrido campañas tremendas, terribles. Mi madre lo ha pasado fatal. Si te están permanentemente machacando en los medios con bulos para destruirte, hay mucha gente que se acaba creyendo y tus familiares lo pueden pasar mal, ¿no? Pero esto se hace con esto, se hace con que la democracia se acaba, con que los gobiernan los terroristas o con que la vacuna la ha decidido Bill Gates con Soros y este tipo de ideas, ¿no? Y la información, claro que es importante, y más aún todavía la desinformación. Como decía Javier, ¿está pagado? Sí. Siempre suele haber dinero detrás. Siempre hay gente que financia el bulo. ¿Por qué? Porque interesa. ¿Para qué? Para tener más dinero. Gracias. Lo malo de las hipérboles, que cuando se llevan al extremo ya es que ya la gente ya no es que no se lo crea, sino que desconecta. Y lo que peor yo creo que puede ocurrir en sociedad, que es que desconectemos de los medios de comunicación en general, de la democracia, de las instituciones y del mensaje político. Hay un programa en la Asociación de la Prensa que se llama, que es de alfabetización mediática, que va por los colegios de la provincia, también en la capital, que precisamente trabaja desde las aulas para que los niños entiendan a diferenciar lo que es un titular, lo que es un cuerpo de texto, pero también a leer la noticia con un espíritu crítico. Yo creo que cada vez es más necesario que esos programas de alfabetización mediática los extrapolemos a las generaciones un poco más mayores, a todos los que estamos leyendo los medios, o sea, a todos los que formamos parte de los medios, pero también a todo el público, a todos los espectadores. Dicho esto, se hablaba antes de la carta abierta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Esa carta lo que ha derivado también es una reflexión o un debate abierto sobre la regularización de los medios. Y yo creo que también este es el foro necesario, y más con este título del libro, para hablar de la regularización de los medios. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Debe ser el gobierno el que debe regularizar los medios? ¿Debe ser la profesión? ¿Debe ser las asociaciones de profesionales, las federaciones de periodistas, la PM, la PS? Yo tengo sentimientos contrapuestos, no sé lo que opinarán, y ahora seguramente le tengamos que dar, ¿no?, la palabra, lógicamente, a quienes nos están acompañando esta tarde. Ya hay antes estábamos hablando fuera de micro, Javier y yo, ya hay una ley europea que entró en vigor en marzo, que precisamente obliga a la publicación transparente de quién financia los medios en los que ejercemos el periodismo, quién financia los medios de aquellos que inventan bulos y que efectivamente están intoxicando y contaminando el debate público. Yo, no es corporativismo, pero creo que efectivamente hay una masa importante o un cúmulo importante de medios que están intoxicando y contaminando el debate público y que nos está llevando por delante a todos los demás. Igual que ocurre también con los políticos. Hay un grupo político, por supuesto desde el punto de vista de extrema derecha en este país, que está contaminando el debate público constantemente, que se está llevando por delante el crédito de la clase política en general. Porque al final, al común de los mortales, lo que le llega es que todos los políticos son iguales. Mire usted, no todos los políticos son iguales. Cuando se empieza a decir desde la ciudadanía que todos los políticos son iguales, hay alguien que tiene el interés de equiparar a todos los políticos, porque ni todos los políticos son iguales, ni por supuesto todos los medios de comunicación, ni todos los periodistas de los medios de comunicación son iguales. Y yo, dicho esto, ni todos los medios son iguales, pero ni todos los periodistas dentro de la línea editorial de los medios. Hace muchos años, cuando aquel famoso lectura no sé cómo se llama esto, de la pantalla de televisión, aquel CCO de Urdaci,
Teleprompter o... Teleprompter, efectivamente, teleprompter. Tú que vienes de la tele lo sabes mucho mejor, claro. Recuerdo que entrevisté a un periodista de Televisión Española y me dijo, hay que diferenciar la línea editorial del periodista. Y es verdad, yo creo que a veces hay que hacer un ejercicio de honestidad también como lectores, de diferenciar a aquellos periodistas que en el marco de un medio concreto hacen un periodismo absolutamente incuestionable y honesto. Y yo, insisto, defiendo mucho la honestidad del ejercicio de la profesión. Abro otro tema de debate. A mí como medio me molesta soberanamente que haya medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, porque yo lo catalogaría ahí, que entran en las instituciones públicas, que llevan una acreditación, por lo tanto, financiada con dinero público, y que hagan preguntas a los portavoces políticos. A mí eso me inquieta, me molesta y además, en fin, de alguna forma rompe las dinámicas que los periodistas, que sí ejercemos el periodismo, hacemos en esos espacios. Aquí, por suerte, no ocurre tanto en el Parlamento de Andalucía, pero en el Congreso de los Diputados, y se ve constantemente por los vídeos que ustedes le llegan en Twitter, en TikTok o en YouTube, o a veces también se ponen en algunas tertulias, hay pseudoperiodistas de pseudomedios que se dedican a, no diría incordiar, se dedican a retar al portavoz político. Una rueda de prensa no es el espacio para un debate político, una rueda de prensa es el espacio para hacer preguntas, para cuestionar, para poner contra las cuerdas, pero no para el debate está en otros espacios. Yo creo que las instituciones, los parlamentos, el Congreso de los Diputados en este caso, tiene que hacer una reflexión profunda del reparto de acreditaciones. Yo sí lo creo. Yo no quiero compartir espacio con ciertos personajes que ocupan medios y que se hacen llamar periodistas, porque desde luego no tiene nada que ver conmigo, ni conmigo, que está feo que yo, pero ni con la inmensa mayoría, y yo aquí voy a tirar de la Escuela de Periodistas Andaluces, la inmensa mayoría de periodistas que ejercen el periodismo aquí en el día a día de los medios de comunicación. No voy a decir Andalucía, voy a decir Sevilla y así me corto menos, o me pillo menos los dedos, pero... Antonio, que conoce muy bien el Parlamento de Andalucía, por supuesto Amparo, y Mercedes también, Juan Antonio, que está todos los días allí también, Antonio, que también lo conoce de sobra la casa. Aquí hay ejemplos, y Antonio desde luego ha sido uno de los grandes sufridores, y lo ha citado antes Javier, pero en el día a día yo creo que se trata de hacer un periodismo honesto por parte de la mayoría, pero por desgracia... El ruido de los demás es tan ensordecedor. Algunos grupos políticos hacen tanto uso de esa contaminación que nos lleva a todos por delante. Nada, si os parece, brevemente por lo que decía Patricia, y por mi parte ya voy a terminar, que es la última intervención, si queréis, o a Roca, y ya echamos el cierre, y si queréis hacer alguna pregunta, porque hay que terminar. Brevemente por lo que decía Patricia, vamos a ver. Yo sí creo, al hilo de lo que decía ella, que tenemos un problema a veces para abordar muchos temas, que es el sectarismo. El sectarismo nos impide arreglar unas cuantas cuestiones en este país. Es decir, mientras, por ejemplo, nos tienen entretenidos con que si el problema de la sanidad pública es del gobierno autonómico o el gobierno central, que las transferencias están en manos de las comunidades autónomas, pero perfectamente, y se debería, impulsar un plan de choque contra el deterioro de la sanidad pública o el precio de la vivienda, impulsar y ponerse de acuerdo unos y otros, gobierno central y comunidades autónomas. A veces, mientras se echan la culpa unos a otros, nos tienen entretenidos de quién es la culpa y no arreglan el problema. Y eso es un problema enorme, por una parte. Luego, decía Patricia el tema de Pedro Sánchez. Yo a Pedro Sánchez, sinceramente... yo he dicho la carta. La carta. De Pedro Sánchez, como comprenderéis, es alguien a quien he conocido desde que estábamos juntos en las tertulias de 13TV. Con él no contaban en el PSOE, conmigo no habían contado en la SER, llegó un agente, por cierto, un jefe andaluz, se llama Rodicio, me echó a la calle. Un ERE, pero me echó a la calle. Y yo ahí conocí a Pedro y demás. Hay un montón de gente en el PSOE, y yo no culpo al PSOE de que me echaran de Televisión Española. Yo no culpo a todo un partido. Y hay un montón de gente del PSOE en comunidades autónomas, en ayuntamientos, concejales. Yo creo que es la mayor organización política de este país, pero por historia y por implantación. Ahora bien, yo de Pedro Sánchez me creeré más que plantee un debate sobre lo que ocurre con los medios de comunicación cuando no veten a periodistas en la televisión pública cuando hacen un programa que va bien, o cuando después de haber oído a Ferreras reunido con Villarejo con lo del Es Muy Burdo y vamos con ello, no vaya y le conceda las entrevistas a Ferreras. Entonces ahí será más creíble.
con todo mi respeto, y ya digo, y un afecto que habrá con Pedro Sánchez, porque igual que lo hay con otra gente de aquella generación en la que estuvimos, pues como el propio Antonio Maillo, que venía a aquel programa, que fue tan maravilloso hasta que nos quitaron. Entonces, yo sí creo que hay que superar, pienso yo, hay que abordar determinados temas de una manera global. Vivienda, sanidad, medios de comunicación, la importancia que tienen los gobernantes para intentar mejorar con los medios de comunicación públicos, la tienen. ¿Qué ocurre? Si lo de los medios acaba siendo una herramienta para un intercambio de favores, que es la lacra que tenemos en este país, para el caciquismo, para quitar a la gente y clasificarla, hacer listas, pues ahí yo particularmente pienso que se están dando un tiro en el pie. Porque cada vez más gente cree menos en los medios tradicionales, cada vez más gente está consumiendo más aquí y cada vez van a consumir más por los propios tiempos, la propia tecnología. Pero hay que, de verdad, respetemos el periodismo crítico. El periodismo no es una serie de gente que vaya a defender tu argumentario a los medios de comunicación. Y yo me he encontrado, por desgracia, a políticos de uno y otro signo que tienen esa tentación. Y eso es un lastre. Eso es un lastre. Así lo veo. Y termino con una idea que también creo que es propicio decirla y remarcarla. Sí, tenemos la necesidad en este país de saber el dinero público que va a los medios. Totalmente. Y queremos saberlo y en base a qué criterios. Totalmente. Porque a mí, por supuesto que el bulo es lo peor, pero también quiero saber por qué hay medios que ocultan determinadas realidades o por qué hay determinados medios que adulan a un gobernante y tapan a otros. Yo viví una etapa en la cual, por ejemplo, era muy joven, no sabía por qué era, ¿no? No se pueden dar cortes de Izquierda Unida. Esto me ocurrió a mí cuando era muy jovencito. ¿Por qué ocurrió? No lo supe, ¿no? O cuando a mí, por ejemplo, me llamaron a un despacho y me dijeron, me ocurrió, ¿no? El tema del rey este que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, ¿no? Que el tema ya que no se toca. Que no se toca, es el jefe del Estado o jefe del Estado de mérito, como le queráis llamar, ¿no? O el nerviosismo que supone este asunto. Tema tabú en una democracia, ¿no? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? Y eso es una cuestión que, por desgracia, y lo sabemos, se ha ocultado permanentemente y no solo por parte de la derecha, y lo sabemos. También por una parte de la izquierda, lo que se considere la izquierda. Entonces, estoy hablando de verdad. Yo estoy hablando, y sé que a mí viene a verme mucha gente progresista. Sé el concepto de vida que tengo sobre los derechos de la mujer, sobre el colectivo LGTBI, sobre la balanza fiscal, sobre un montón de historias, ¿no? Pero de verdad, mi papel honesto es ser crítico con lo que creo que es denunciable. Y en los medios de comunicación hay que hacer algo de forma transversal. No me vale únicamente con decir que miente la derecha, no. Claro, o no me vale con decir únicamente que se financia sin transparencia medios de derechas, porque no es verdad, creedme. No es verdad, yo lo estoy viviendo. Cuando a mí con este libro me llaman, quien me ha llamado, entrevistas ya te digo, ¿por qué he hecho? Pues, mira, hoy he estado en Canal Sur, he estado en la TV3, hay medios, he estado en Radio Sevilla, por supuesto, de la cadena SER, pero hay medios, claro, porque es determinadas cabeceras que todos tenéis en la cabeza, no te llaman. ¿Por qué es? Y me llamaron con los libros anteriores. Igual es que de repente, yo, de verdad, me vacuné, no tengo la rabia, no muerdo, me ducho todas las mañanas. Vale, entonces hay un tema ahí que es un debe, y se supera, creo que se supera traspasando el sectarismo, traspasando que hay determinados temas que son, de verdad, cuestiones de Estado que tenemos que arreglar. Y los medios de comunicación y lo que pasa con los medios lo es. Y diré más, de hoy y del mañana, lo que está ocurriendo con las redes sociales es fundamental. El contenido que están recibiendo los más jóvenes es determinante. Y está marcando que sí, que tengamos una sociedad cada vez más individualista, cada vez más, de verdad, ajena a determinada reflexión. Contenidos de 20 segundos, de 10, no se reflexiona, no hay pensamiento crítico. Y sí, hay estudios, a mí me lo ha dicho Pablo Simón, de quien me fío, y me lo han constatado otros maestros, tenemos un país donde los jóvenes, los más jovencitos, mayoritariamente con unas ideas de extrema derecha muy asumidas. Los varones, las chicas no tanto. Esto me lo ha dicho ahí y me lo creo, porque están recibiendo permanentemente contenido de ese tipo. Entonces, yo apelo, señores dirigentes políticos, señores directivos de los medios, que tenemos otra también que es generacional. Hay gente dirigiendo medios que son ya de una época que, en fin, que están básicamente ahí, pues bueno, no sé dónde estarán mañana, ¿no? Pero tenemos de verdad, un tema serio con lo que está ocurriendo con la información. Hay quien confunde la información con la propaganda. Y hay quien confunde a los periodistas con soldados o militantes de partido. Y yo no soy soldado, no soy militante. Me saqué mi carrera de periodista para ser un periodista crítico. Me debo a mi madre, la Marilula Carrasca. Como dice mi madre, hijo mío, pues si no te dejan tal, pues a vender libricos. Pues a vender libricos, con la mayor... Por cierto, mi libro me los escribo yo, ¿eh? Me los escribo yo.
Claro. Pero apelo a esto y termino. Pido respeto al oficio del comunicador o del periodista. Estamos en un tiempo en el cual se ha desprestigiado. Nosotros mismos hemos hecho bastante por autolesionarnos. Hay bastante autocensura muchas veces. Hay bastante, creo yo, servilismo con determinados dirigentes políticos que no quieren a gente crítica, que quieren militantes, soldados o correveidiles. Esto me lo he encontrado. Hay dirigentes políticos que llevan fatal la crítica y que se creen que por estar en el poder, ya sea un poder autonómico, local, provincial, pues pueden quitar y poner a periodistas simplemente porque tienen un pensamiento crítico o que hacen honestamente lo mejor que pueden su labor. Y eso es un problema y es un error. El periodismo tiene que estar en su sitio, en su parcela. Es un pilar de la democracia. Lo es, igual que lo es, y por desgracia tampoco se cumple, el Poder Judicial, que no hemos hablado de ello, y tela marinera, ¿no? Bueno, pues igual que lo es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. U otros poderes, pero que, de verdad, que dejen a los periodistas hacer periodismo. Que esto, por desgracia, hay que decirlo, que dejen a los periodistas hacer periodismo. Sí, lo vivo. No me han dejado hacerlo con aquello para lo que me formé y para lo que aprendí, que es presentar programas de radio y de tele. Y ahora mismo soy un chaval, o un tío, cada vez menos chaval ya, que aprendí a hacer programas de radio y de tele y llevo casi 3 años que no me dejan hacerlo. Y que por eso escribo y publico libros. Esa es la realidad. Tendré que, pues yo qué sé, conferencias. Tengo mi canal de YouTube, tendré que ganarme la vida, me la busco. A mí no, conmigo, te lo he dicho antes, hay una cosa que es, yo soy numantino. Los numantinos, sinceramente, solo nos rendimos cuando nos matan. Entonces, yo sigo corriendo ahí con la bandera, ¿no? Claro. Y ya está. Y concluyo y voy a dejar que termine aquí el maestro Javier Aroca diciendo que de verdad, de corazón para mí, que vengáis aquí, que vengáis a nuestros actos, que llenéis esto, que apoyéis, para mí de verdad es... me ayuda un montón. Yo reconozco, y es bueno ser muy sincero, yo más de un día a la semana pienso en irme al pueblo y, como dice mi madre, la Marilula Carrasca, ama de casa, que se formó en Chorizo Revilla, valga la redundancia, me dice, hijo mío, son unos cabrones, vente al pueblo y trabaja con tus hermanos. Pero yo sigo en esto. A mi madre luego le mandaré la foto y le haré la mujer más feliz del mundo, decirle, mamá, es que sigue viniendo gente, a ver lo que le contamos. Pero no. Entonces, de verdad, concluyo con esto. Yo, si no me dejan tal, pues a vender libros, a escribir libros, a lo que pueda, al canal de YouTube y tal. Pero sí, denuncio que lo que se hace a veces con el periodismo es, pues sí, es un caso que es una injusticia. Pero más hablar de mí, de verdad, más allá de hablar de mí, quedaros con esto. Sí, con el periodismo está ocurriendo eso, que hay una intromisión política y de determinados caciques, como en tantas parcelas de este país, por desgracia, que es inaceptable. Gobierne quien gobierne. Como tal lo tenía que decir, es mi mensaje y muchas gracias. Bueno, ¿sabéis por qué critico tanto el periodismo, no? Pues lo critico porque estoy absolutamente convencido de que no es posible una democracia sana sin un buen periodismo. Por eso lo critico tanto. No le tengo ninguna animadversión particular, ni por supuesto sistémica, ni a ningún medio de comunicación, bueno, algunos sí, ni a ningún periodista, ni a ningún periodista. Pero me gustaría que el periodismo fuera distinto y que ese periodismo tan bueno que hay en este país y esos periodistas tan buenos, tan demócratas y tan comprometidos fueran la mayoría y que fuera menos corporativo y que cuando un compañero o una compañera o un medio de comunicación se sale de la trocha democrática que también lo dijeran. A mí me gusta lo que ha dicho Patricia de que la Asociación de la Prensa, se llama Asociación de la Prensa de Sevilla, o no sé cómo se llama ahora, pues este programa de alfabetización democrática. Ojalá hubiera mediática, también, sí. Ojalá hubiera un plan de alfabetización también para periodistas veteranos. Totalmente, totalmente. O sea, no sé si tienen que volver a la facultad o tienen que volver a escuelas de democracia, porque lamentablemente cada día muchos periodistas dan un ejemplo precisamente de lo contrario, de ser antidemócratas, golpistas y mentirosos. Y eso ocurre todas las mañanas en casi todos los medios de comunicación. Por tanto, yo sí creo que hay que utilizar el poder legislativo para
regularizar, no me gusta esa palabra, el periodismo desde el punto de vista de lo que la democracia espera del periodismo. Tú mismo lo has dicho, hay un reglamento, ley, como queramos llamarla, ya aprobada por Europa. Europa que nos lleva siglos de experiencia en democracia ya lo está haciendo. Nosotros que tenemos que aplicarla obligatoriamente la podemos incluso mejorar. ¿Y por qué no? Después de la confesión pública me refiero no solamente al carácter público de la Carta, sino pública en el sentido de la cantidad de gente, de personas, de la ciudadanía, de mujeres y hombres que nos vimos identificados con la Carta que escribió el señor presidente del Gobierno. El problema existe. Luego, por tanto, habrá que darle una solución. ¿Cuál es el límite? La Constitución española. La Constitución española permite que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y diga la cosa que tenga que decir. Yo no estoy de acuerdo ni en el autocontrol, eso me suena mucho a corporativismo, la deontología de los grupos profesionales, no. Y por ese motivo tampoco estoy de acuerdo que los jueces elijan a los jueces. ¿Cómo que los jueces eligen a los jueces? ¿Dónde viene eso? ¿Dónde se hace eso? ¿En qué país democrático se hace eso? En absoluto. El poder legislativo es básico en cualquier sistema democrático. Y dentro de esa crítica, autocrítica, que yo pretendo que sea constructiva, pero desde luego insobornable, diré algo. Los periodistas tenéis, yo también me incluyo, que hacer algo más por lo que de vicio está ocurriendo en este país. Se ha mencionado en reiteradas ocasiones hoy Canal Sur. Yo no suelo hablar nunca de Canal Sur. No suelo hablar, porque Canal Sur habla sola. Pero sí diré una cosa, y con esto ya no digo más nada, excepto que me toque responder alguna pregunta. Ahora se acusa a algunos periodistas de manipular en nombre del PP. Se dice, ¿no?, en Canal Sur. Incluso hay denuncias. Bueno, por algunos periodistas que hoy manipulan en nombre del PP, antes manipulaban en nombre del PSOE. Luego, por tanto, ¿dónde está el problema? El problema muchas veces está en el periodista, que se deja corromper. Y termino con los bulos, que también es un tema que me concierne bastante. Porque cada vez que hablamos de los bulos siempre hacemos esto, el móvil. Como si todos los bulos vinieran por aquí. No, los bulos vienen también así, cuando abrimos el periódico, o cuando abrimos las orejas por la mañana, o cuando nos sentamos en el sofá. Ahí también están los bulos. Y una anécdota y con esto termino. Hace 200 años, 218 años justo más o menos, sabéis que José Bonaparte, que estuvo aquí en Sevilla durante 2 años, por cierto, se le conoce como Pepe Botella. Pepe Botella. Dura el bulo 214 años. Todavía le decimos Pepe Botella. Hay controversia en la literatura mediática si el bulo nació en la Gaceta Patriótica de Sevilla o en la Gaceta Patriótica de Granada, 2 periódicos entonces de los patriotas, que fueron los que le pusieron el mote. Bueno, pues era abstemio, no bebía alcohol nunca en su vida. Luego, por tanto, los bulos no es solamente esto, querido Jesús y Patricia. Los bulos están muchas veces en el papel y sobre todo en la cabeza de los que administran la tinta en nombre del dueño de la tinta. Está claro que es muy burdo, pero van con ello, vamos. Ya está.